BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla y les da la bienvenida, Gustavo Fulco, les presenta un nuevo invitado. En nuestro programa del día de hoy le damos la bienvenida desde la provincia de San Luis y representando al Frente de Todos al diputado Carlos Ibrahim Ponce. Diputado, muchas gracias por su tiempo y bienvenido a Labor Parlamentaria. Gustavo, muy buenos días. La verdad que es un gusto estar con ustedes y sí, desde San Luis le damos el saludo, por supuesto, a todos aquellos que tienen la posibilidad de vernos, ¿no? Y de escucharnos. Diputado, nosotros a través de Labor Parlamentaria y desde la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación tratamos de mostrarle a todos aquellos que nos escuchan y nos pueden ver también por nuestras plataformas y por medio de estas entrevistas, la labor parlamentaria de nuestros legisladores. Pero a su vez tratamos de humanizarlos, ¿sí? Y contarles un poco de su historia. Y a través de esta manera queremos comenzar la entrevista tratando de hacerlo de la forma más descontracturada posible, preguntándole a usted y pidiéndole que nos cuente tal vez cuál fue su primer vínculo con alguna historia, algún libro, si recuerda cuál fue este título, si este título se lo leyó su abuelo, su abuela, sus padres, su hermano mayor, su hermana. Cuéntenos un poco, tal vez, este recuerdo incipiente de su infancia y esa primera conexión con algún título de la literatura infantil. Bien, yo te cuento, es muy particular lo mío, para que tengas una idea, si me permitís. Sí. Yo nací nací en un paraje que es Barranca Alta, en un lugar donde no hay servicios, es decir, éramos en una escuela rural, fui a una escuela rural, o sea que la situación era muy difícil en esos tiempos. Yo siempre cuento cuáles son mis primeros recuerdos, que a mí me hayan dejado de alguna manera marcado, y tiene mucho que ver, fíjate vos, con algo que recuerdo de mi mamá, ¿no? Cuando falleció Perón, fíjate vos, yo tenía 4 años, cuando falleció Perón, y yo la veía que ella lloraba, y yo no entendía por qué, porque en ese momento nosotros lo que conocíamos en esos lugares era la radio únicamente, es decir, no llegaba el diario, no teníamos muy poco para leer, excepto en esos lugares lo que nos llegaba a la escuela rural o a la escuela rural de ese lugar. Pero ese es uno de los momentos a mí que me marcó mucho, y porque yo después quería saber cuál era el significado de ese llanto de mi mamá y de algunos vecinos, que eran muy poquitos los que vivían ahí. Entonces, ahí empecé un poco yo a explorar, pasado el tiempo, por supuesto, cuál era la razón, ¿no? de todo eso. Pasó el tiempo, mi papá y mi familia criaban chivas, algunos animales, muy poco, y de eso, de alguna manera, sobrevivíamos, ¿no? Hasta los 15 años aproximadamente, donde me tuve la posibilidad de entrar a una empresa, que ya me mudé a un lugar que es a través de la promoción industrial en la provincia de San Luis, llegaron muchas empresas y ahí empecé una carrera gremial, digamos, siendo delegado, ¿no? Pero yo siempre cuento esto porque lo primero, digamos, que yo tengo como imagen, como algo fuerte, digamos, en lo que me pasó fue eso. Y después saber, digamos, quién era, ¿no? Tanto Perón como Eva Perón, entonces después entendí el significado, porque desde ese tiempo todos los pobres, digamos, no tenían inclusive cómo salir adelante. Inclusive mi papá tenía que viajar 7 días en caballo para poder cruzar a Córdoba y ahí encontrar algo de fuente de trabajo, ¿no? Entonces, cuando Perón les da el pasaje a todos aquellos que son trabajadores, ahí empezamos a entender, digamos, cómo se iba de alguna manera construyendo, ¿no? el peronismo
y qué es lo que significaba para todos aquellos que eran trabajadores, pobres, el tema de lo que es el peronismo, ¿no? Por ahí no te contesté lo que vos querías saber, pero me parece que desde ese punto de vista es lo primero que yo puedo entender, ¿no? Y apuntarte, ¿no? Y diputado, regresando en el tiempo a su infancia, ¿no? Y sabiendo de la vinculación que usted tenía y su familia, ¿no? Con determinados personajes, tanto de la política como de la coyuntura nacional de aquellos tiempos. Usted, y sin hacerle escape, ¿no? A dónde representamos nosotros, que es una biblioteca. ¿Usted recuerda cuál fue su primera vinculación con una biblioteca en el colegio? Tal vez en la primaria, fueron a visitar alguna biblioteca de la zona. ¿Tiene algún recuerdo de esta temática? Solamente lo que nos podía ofrecer el colegio, que era un colegio primario, que se hacía con mucho esfuerzo, habían maestros y maestras que iban haciendo muchos kilómetros por lugares que realmente no se podía ingresar en vehículo, y si aquellos vehículos que podían ingresar era muy difícil. Por eso la primera biblioteca, digamos, que yo tengo así como muy digamos, pero muy humilde así, es del colegio, que ahí lo que veíamos, bueno, era todo relacionado, ¿no? con nuestra formación primaria, y desde ahí, bueno, hemos empezado, digamos, a conocer, como quien dice, los libros y lo poco que se podía, con lo poco que podían enseñarnos, ¿no? en una escuela rural, ¿no? ¿Y cuáles eran las actividades que hacía Carlos Ibrahim en una zona rural cuando quería distenderse? ¿Qué era lo que le hacía en aquel entonces? Y había poco para divertirse. Por ahí el juego, digamos, por ahí muy así entre días de jugar al fútbol, o cuando íbamos a la escuela, que ahí jugábamos al fútbol en los recreos, eso era lo que más se podía, digamos, disfrutar, o por ahí, bueno, hacíamos algún equipo y disputábamos algunos partidos con el pueblo que teníamos, que es el cabecera del departamento, que es el pueblo de San Martín, y bueno, competíamos ahí, pero eso era, digamos, lo más que teníamos como diversión, ¿no? Y después, bueno, todo tareas rurales. Uno salía del colegio y tenía que dedicarse a la tarea rural, que es la tarea de campo, montañosa y muy difícil para poder, digamos, llevar adelante esa tarea, ¿no? Y usted salía del colegio de diputado y llegaba a su casa, regresaba, y llegaba el momento tal vez de sentarse a cenar en la mesa de los Ponce. Y allí se hablaba de política. Imagino que sería algo presente al saber que usted nos comentó que su madre, con la muerte de Perón, se lanzó a llorar. Entonces, ¿era cotidiana esta charla política en la mesa de los Ponce? Yo creo que era cotidiano lo que nos contaban sobre lo que es el significado que tenía mucho de lo que es el peronismo. No había una discusión, no había, digamos, algo que se hablara de la política en general, sino que son lugares muy difíciles. Se hablaba muchas veces lo que pasaba en el lugar más inmediato, que era en el pueblo. Las noticias que nosotros teníamos era de la radio, no había otra noticia. Es decir, sí. Y era muy difícil. Estamos hablando del año 74, cuando yo empiezo a tomar más conocimiento de esto, de lo que yo te decía, hacia adelante, ¿no? Después tuvimos yo recuerdo, en la dictadura tengo pasajes y recuerdo de esa dictadura, de lo que pasaba, de lo que significaba, pero lo entendí después, al tiempo, hasta que yo empecé a trabajar en una industria donde fui delegado, y ahí sí empecé a interpretar mucho más de lo que significaba. Yo considero de que, de alguna manera, hay una gran parte, ¿no?, de la sociedad que se perdió, muchos desaparecieron, otros no quisieron a lo mejor incursionar en la política ni en el gremialismo debido a la dictadura. Entonces yo estoy ahí en el medio, donde yo muchas veces le decía a mis compañeros, tenemos que participar más, tenemos que lograr fortalecer mucho más lo que es la actividad de la política y del sindicalismo para que no vuelva más, porque muchas familias inclusive se espantaba cuando uno se incursionaba estos sectores, porque sabían que podía volver de nuevo a la dictadura y era
ese terrorismo de Estado que muchos lo tenían, digamos, por supuesto, espantado, ¿no? Diputado, ¿qué es lo que siente usted en lo personal y a su vez como legislador y representante de los ciudadanos de San Luis, cuando en la actualidad o tal vez en el gobierno anterior y tal vez anteriormente a ese tiempo que le estoy mencionando, se habla de por momentos que estamos en una dictadura, por determinadas temáticas, cuando estamos en un proceso de un gobierno democrático, y más usted viniendo desde el ala sindical, que realmente en la época de la dictadura era perseguida. Entonces, teniendo las libertades que tenemos en la actualidad, o por lo menos yo considero que es así, y estando atravesados desde el 83 por gobiernos democráticos, ¿qué siente usted, diputado, cuando se dice en determinadas ocasiones que vivimos en una dictadura? Lo dice aquellos que quieren tal vez sacar alguna ventaja en la politiquería o no tienen idea de lo que es vivir en la dictadura. Sí. Yo creo que la mejor, o el mejor ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, queremos vivir bajo este régimen donde desaparecían nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros nietos, que no nos dejaba en libertad expresar nuestras opiniones, que teníamos que estar sometidos, por supuesto, a conductas y a políticas de las cuales ellos implementaban. Es una locura de quienes dicen que estamos en una dictadura. Estamos cada 2 años teniendo la posibilidad, que es algo lo más maravilloso posible, de poder elegir nuestros representantes. Es una locura de pensar de que estamos viviendo en una dictadura. Y si no tenemos mejor calidad de dirigente o que la política haya perdido tal vez ese entusiasmo o lo que fuese por muchos de los ciudadanos, tiene mucho que ver también con lo que nosotros hemos hecho, la responsabilidad. Pero estoy hablando de la política en general, no de un partido en particular, sí. En donde lleva, digamos, este tipo de discusión o también, digamos, con la participación de muchos medios que tienden a engañar o tienden a distorsionar mucho de lo que tiene que ver con la política de verdad, la política en serio. Y estos sectores que realmente tienden, digamos, por supuesto, sacar su provecho que a ellos más les interesa y no les interesa realmente lo que es la verdadera política o la verdadera democracia. Pero esto se construye con más democracia, con más instituciones, con más elecciones. Todo esto lo tenemos que fortalecer de esta manera, es mi pensamiento, ¿no? Diputado, ¿por qué cree usted, y haciendo referencia nuevamente al sector al que usted representa, o el sector de donde usted viene, ¿no? Que es el sindicalismo, en el cual se busca constantemente el consenso, ¿no? Entre los compañeros, como para generar una mejor dinámica laboral, para luchar por los derechos de los trabajadores? Entonces, sabiendo de dónde usted viene, ¿por qué cree que actualmente, estando representando a los ciudadanos de San Luis y en la legislatura, en el Palacio, por qué es tan difícil el consenso entre las partes? ¿Por qué es tan difícil actualmente llegar a ponerse de acuerdo y discutir temáticas que a veces se está hablando de lo mismo, pero se dicen cosas totalmente contrarias? ¿Qué es lo que usted siente cuando está en el Palacio y atraviesa estas situaciones de total discordia en todas las temáticas? Yo a veces siento hasta vergüenza cuando escucho a algunos legisladores hablar tan livianamente de lo que está pasando o de lo que ellos ven de lo que están pasando, sin tomar en cuenta de que hay una discusión mucho más profunda. Una, primero que todo, por el tema de lo que es la pandemia, donde nos ha llevado. Segundo, que venimos de una situación y de una crisis muy profunda a través de mucho tiempo, con un montón de grados de responsabilidad de distintos partidos políticos. Sí. Incluso, te digo que uno de los factores que a mí me parece que tiene mucho que ver con la situación en la cual nosotros estamos viviendo, tiene que ver con el endeudamiento en la cual Argentina ingresó y no pudo salir, y después se profundizó en el gobierno anterior.
Esa situación nos ha llevado, digamos, por supuesto, a desocupación, a un problema, digamos, de pobreza, a muchos inconvenientes, en la cual hoy todos quieren ser, digamos, como que remarcan esa situación, siendo los que han inventado la pólvora, diciéndole al país de que estamos en una situación de pobreza, que estamos en una situación difícil y todo lo demás. Pero nadie se quiere hacer cargo de la responsabilidad que han tenido cada uno. Yo veo, por ejemplo, hoy que para mí el Congreso es una caja de resonancia, ¿no?, de lo que parten por ahí temas que introducen los medios nacionales y obedecen y responden a sectores muy marcados de la Argentina, que siempre son los mismos responsables de por qué seguimos endeudados, por qué seguimos con inflación o con altas tasas de inflación, por qué estamos siempre jugando a través de aquellos que se enriquecen a través de la bicicleta financiera, que son los mismos de los que fugan capitales, y después no se quieren hacer cargo. Y cuando un gobierno toma algunas medidas, como el gobierno anterior está tomando medidas, bueno, aparecen, por supuesto, toda una catarata de ataques en donde quieren poner en confusión ante toda la sociedad de lo que está pasando. Pero en realidad obedece a esto. Yo creo que es una locura que nosotros hoy no tengamos un acuerdo, realmente un acuerdo de todos los sectores para establecer 3 o 4 políticas de Estado en la cual nosotros sepamos que todos las tenemos que defender, que sepamos que esa política de Estado tienda, por supuesto, a resolver el problema de la desocupación, el problema de la pobreza, el problema de la seguridad y de la salud. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos empezado esta pandemia, o mejor dicho, cuando tomó el gobierno, sin un Ministerio de Salud, que haya sido disminuido a una secretaría? Nos agarró la pandemia recién en donde un gobierno vuelve al Ministerio de Salud, pero con muchísimas dificultades. Y después los mismos que sacaron ese Ministerio de Salud quieren ser los que nos dicen cómo debería haberse manejado la pandemia, es decir, que es los del gobierno anterior. A mí me parece que estas cosas debemos mejorarlas. Nosotros debemos hacer una autocrítica en lo que hemos hecho mal, pero no debemos tampoco caer en una situación de demagogia, como ha caído la oposición en este caso, ¿no? Diputado, usted me dio el pie para hablar del contexto de COVID, y dentro del contexto de COVID, el Congreso no quedó afuera, ¿no? Y se tuvo que ayornar puntualmente dentro de lo que es la tecnología. Y tratando de continuar con su labor parlamentaria, tuvieron que adaptarse a este sistema remoto, ¿sí?, que en algún momento se transformó en un sistema mixto, que es el que actualmente está funcionando. Yo hablo todas las semanas con distintos legisladores de distintos partidos, de ambas cámaras, de distintas regiones del país, y en algunos casos me han remarcado, en algo que yo también coincido, que se ha trabajado mucho mejor en cuanto a lo que es comisiones de forma remota, y ha habido una presenciabilidad de los actores que las componen mucho más alta. Entonces, tal vez un montón de representantes, y más de algunas provincias del interior, están a favor de esta modalidad, que continúe aún más haciendo hincapié en las comisiones, y después poder hacer en el Palacio una representación mixta en cuanto a lo presencial y a lo virtual. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esta dinámica, diputado? Totalmente de acuerdo que tiene que ser mixta, cada vez ajustándose más, por supuesto, a que pueda ser con la mayor cantidad de presenciabilidad. Pero cuando tenemos casos, como por ejemplo que algunos puedan estar con alguna dificultad de salud, en este caso muchos que puedan estar, digamos, con algún contacto estrecho, sí, vamos a ver de que con el sistema mixto lo vamos a poder resolver. Vos lo dijiste, tuvimos una participación de más del 95%, creo que el 98%, en cuanto al tema de la asistencia de los diputados, y esto obedeció, por supuesto, a este sistema, que fue muy acertado, con algunas dificultades de conectividad en algunos lugares, lógico,
En ese caso yo me acuerdo que presenté, inclusive antes de la pandemia, un proyecto que tiene que ver con el tema de conectividad en la Argentina, porque esto es un problema que nos ha dejado al desnudo esta pandemia, digamos, con este problema que tiene la Argentina, que hay que mejorar muchísimo. Sacando este tema, yo creo que es un sistema perfecto que nos permite, por supuesto, tener mucho más presencia y también las dificultades que tienen muchos legisladores, como el caso mío, pero hay algunos otros que tienen mayor dificultad de la distancia, que son distancias muy grandes, muchas veces no se puede resolver porque no hay vuelos todos los días, los micros son distancias muy grandes, y siempre hay alguna dificultad para poder llegar a, digamos, a las sesiones. Por eso digo, que resolvió y dio muchísimo más participación en las comisiones, porque después uno en las comisiones también lleva el hilo, digamos, de todo lo que está pasando en otras comisiones en la cual ni siquiera uno es parte, ¿no? Claro. Y esto también es bueno. Y después con las sesiones ha sido muy, muy beneficioso. Y yo creo que todo legislador que está y puede viajar y puede estar presente, lo va a hacer, no va a tener problema en hacerlo. Todos quienes somos legisladores, entiendo yo que nos gusta estar ahí, ¿no?, en el lugar, en presencia. Pero si estás enfermo, y si hay una embarazada, y si hay alguna dificultad, está bueno que esté el sistema mixto para poder resolverlo, ¿no? Diputado, quedándonos dentro del mismo contexto, del contexto del COVID, ¿sí? Quisiéramos saber en labor parlamentaria, o que usted nos comente, ¿cuál es la actualidad de su provincia, de la provincia de San Luis, en cuanto a la educación? Si ya volvemos ahora después de las vacaciones a la presencialidad completa, si es parcial, cuál es la actualidad del sistema de salud, qué medidas se están tomando tal vez por la incipiente llegada tal vez de la variable Delta. Cuéntenos un poco la actualidad de su provincia, diputado. Bien, mi provincia, la provincia de San Luis, se ha trabajado desde el primer minuto, se ha trabajado, yo interpreto que muy bien, la vacunación está marchando excelente. Hubo un caso, que te lo comento, que uno de los primeros cifras que salieron, datos, ¿no? San Luis tenía más vacunado que vacuna. Entonces, automáticamente salieron algunos diputados de la oposición a querer, digamos, discutir esto o pedir informes, decir cómo puede ser que haya más vacunado que vacuna. Pero bueno, esto obedece a que San Luis tiene una eficiencia muy grande en cuanto al tema de lo que es vacunar y cargar, y que en el sistema esté todo, digamos, correctamente. Y era cierto que en algunas partidas de algunas vacunas venían con una dosis más, que si el vacunador, digamos, sabía administrar bien las dosis, podía sacar una vacuna más. Bueno, y eso es lo que estaba pasando justamente en San Luis. Bueno, era la primera, digamos, que resaltaba, ¿no?, que había más vacunado que vacuna. Bueno, entonces se clarificó después de que no era, digamos, un error, sino que podía darse esa posibilidad en la medida que fueran eficientes para el tema de lo que es la vacuna. Después, en cuanto al tema de lo que tiende a fortalecer, digamos, todo este sistema, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que ha aplicado unas aplicaciones muy importantes, muy buenas. Primero que todo, que están todos aquellos que quisieron estar inscriptos para la vacunación, está en un sistema que se está administrando muy bien. Además, también esos sistemas permiten visualizar por si hay alguno que está con COVID, y en virtud de las trazabilidades que tiene este sistema en los comercios, permite, digamos, poder detectarlo, ¿no? Que se ha detectado muchos de esa manera. Es más, San Luis sacó premios, el premio en el mundo de lo que es la tecnología Asia, de lo que es con respecto al COVID y con respecto al tema de lo que es educación a distancia, el primero y segundo premio en el mundo. WSIS Prize, creo que se llama los premios, justamente tiene que ver con dos aplicaciones muy interesantes que han tenido que ver con el sistema que ha utilizado para lo que es educación a distancia, que esto se dio, por supuesto, por la imposibilidad de los chicos de ir al colegio, y con respecto al tema del COVID. Detectar estos casos,
el tema de la vacuna, y muchas otras funciones más que nos permite, digamos, esas aplicaciones, ¿no? Te reitero que está muy bien, y en el tema de lo que es vacunación, está muy bien. La gente sale muy contenta, y hay un alto índice de vacunados en la provincia de San Luis. En cuanto a la educación, ¿cuál es la actualidad de su provincia, diputado? Están, bueno, vienen por supuesto de lo que es el receso, ¿no? Y Sí. están con presenciabilidad en los colegios, pero ha tenido la provincia de San Luis un alto, digamos, impacto en cuanto al tema de lo que es la conectividad, porque nosotros desde hace mucho tiempo tenemos un proyecto que ha sido muy ambicioso, y que nos tomó la pandemia, o nos llegó la pandemia, con un más de 90% de conectividad en todo el territorio de la provincia, es decir, Sí. y con un promedio de más de 24 megabytes de potencia, no sé si se dice así, si está bien, en cuanto al tema de lo que es la calidad, ¿no? De lo que es la conectividad. Por eso en ese aspecto hemos andado muy bien. Bueno, creo que en cuanto al tema de lo que es sueldos y paritaria, y todo lo que tiene que ver con los maestros y todo, estamos, digamos, bastante bien. No digo que es lo ideal, pero no hay demasiados conflictos, o no hay conflicto, digamos, por lo menos en forma generalizada. Pueden haber algunos reclamos, algo muy excepcional, pero estamos muy bien. Diputado, regresando a la labor parlamentaria y particularmente a su desempeño dentro de las comisiones a las cuales usted pertenece, tanto como la industria, en la cual usted es vicepresidente vicepresidente primero, perdón, y también las comisiones de legislación del trabajo, intereses marítimos, pequeñas y medianas empresas, transportes, entre otras. Cuéntenos, diputado, si usted quiere destacar algún proyecto el cual haya presentado en el último tiempo, o algún proyecto que haya terminado en ley y usted crea que merece ser destacado en nuestro programa. Hay dos proyectos que yo estoy trabajando, que no lo he presentado todavía, lo estoy trabajando desde el año pasado, que tiene que ver con lo que hace a plástico de un solo uso, que eso me parece muy importante, y economía circular. Son dos proyectos que yo digo que van a ser muy interesantes, y no lo he presentado por una cuestión de que estamos haciendo todos los consensos necesarios con el Ejecutivo, con las autoridades de lo que es la Cámara, y muchísimos sectores, como son la industria en general, las cámaras de industria, y distintos sectores, digamos, que cámaras de farmacéutica, cámaras de perfume, bueno, todo tipo de situación, porque esto es algo muy amplio. Después, otro de los proyectos que sí sacamos medio sanción fue la acreditación inmediata de lo que es el pago con tarjeta de débito, que eso está en Senado, ojalá que lo podamos sacar de ahí, que está muy bueno. Y después lo que hemos estado, sacamos dictamen hace muy poquito, es el etiquetado, que esto es un tema muy importante para toda la ciudadanía, que esto yo creo que pronto vamos a tener la media sanción por parte del diputado, y que esto ha tenido, por supuesto, una repercusión muy importante en todo el territorio nacional. Bueno, después hemos sacado zona fría hace muy poco, que esto es un tema que yo lo destaco porque ha beneficiado mucho en la provincia, es decir, de los 9 departamentos, 8 pudimos ingresar en lo que hace a zona fría, y esto nos llevó muy importante, digamos, la tarea y el beneficio para todos los puntanos, ¿no? Bueno, hay muchos proyectos. En cuanto al tema de algún otro proyecto que tengo dictamen, inclusive, es el telegrama laboral, que es gratuito para aquellos familiares que por alguna razón el titular, ya sea porque falleció o porque está imposibilitado de mandar el telegrama, lo puede hacer, digamos, el derecho habiente de la familia, ya sea la señora o algún hermano, para poder terminar o culminar trámites que son muy importantes, ya sea por la RT o por el empleador. Eso también lo tengo, digamos, bueno, y hay infinidad de proyectos, por supuesto, que no hemos podido sacar, porque la pandemia nos ha, de alguna manera, condicionado a tratar proyectos que
que estaban que tenían mucho que ver con la emergencia, que tenían mucho que ver con lo que es la pandemia, y algunos que tenían que ver con lo económico, ¿no? Con el tema de la deuda y todo lo demás. Diputado, agradeciéndole obviamente por su tiempo, quiero regresar un poco a su historia personal antes de dar por finalizada esta hermosa charla que hemos tenido. Cuéntenos, como para que la gente pueda conocerlo un poco más, ¿cuáles fueron al momento de usted estar trabajando en el sindicalismo sus referentes de aquel momento, o tal vez cuáles son sus referentes de la actualidad, y por qué es que decidió dar un paso más hacia adelante, decir, yo no me quiero quedar en el sindicalismo, no me quiero quedar defendiendo a mis compañeros del sector donde pertenezco, sino que quiero hacer un cambio social más grande y representar a mi provincia en una banca? Bueno, primero que todo que la política me llevó a que entendía yo correctamente de que a través de la política se puede cambiar muchas situaciones, no solamente en materia legislativa, ¿no? Sino que también en decisiones políticas, porque yo empecé en la provincia no siendo legislador, sino que siendo vicegobernador de la provincia de San Luis. Es decir, es mi primer cargo político, digamos, en lo que hace a esta tarea en la política, y después que me lleva a diputado nacional. Es decir, que primero tuve una actividad en la provincia siendo vicegobernador, en la cual, bueno, desarrollé, por supuesto, infinidad de tareas, en la cual hace el vicegobernador, pero también en materias social, transformándome, digamos, también en un dirigente social. También, por supuesto, además de lo que es la actividad sindical, me lleva a lo que es esta actividad de lo que es ser legislador nacional, que ahí empezamos a tener por supuesto, una vinculación mucho más con los dirigentes gremiales o dirigentes de los distintos sectores sindicales nacionales, en la cual hemos estado, por supuesto, trabajando en algunas leyes en particular, otras que seguramente se van a presentar próximamente, pero de alguna manera mi visión en cuanto al tema de lo que es participar en política, bueno, el nacimiento del peronismo se dio a través de los trabajadores. Yo digo que en aquella revolución de lo que fue el peronismo, la llevó adelante los trabajadores. Desde ahí nace la columna vertebral del movimiento peronista. Es decir, que yo creo que, es más, yo creo que hoy hay pocos dirigentes sindicales en las bancas. Tendría que haber mucho más, dado, digamos, cómo se ha dado la política en la Argentina. El sindicalismo ha sido un defensor de la democracia, fueron los que más lucharon y los que más hombres pusieron a disposición, que muchos de ellos fueron desaparecidos y fueron muertos para la recuperación de la democracia. Muchas veces yo digo que mientras algunos que hablan y critican a los gremios y se jactan de ser defensores de la democracia, en aquellos momentos estaban escondidos bajo la cama, mientras que los sindicatos peleaban para recuperar a la democracia. Por eso es que hay que saber por ahí a lo mejor un poco de historia de lo que ha sido el sindicalismo, no solamente defendiendo los derechos de los trabajadores, sino que también defendiendo la democracia argentina, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su autocrítica, sus conceptos y por dejarnos conocer un poco más de su vida. Esperamos que haya disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad después de hablar un poco más, porque en la tarea social que estoy llevando adelante es muy profunda, y eso me gustaría después, bueno, ojalá pudiéramos conocer un poco más de eso, de esa tarea que tiene que ver, sí, con la política, pero también tiene que ver con el ser humano, ¿no? Esta tremenda distancia que hay entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen. Ahí tenemos que trabajar mucho. Yo te agradezco esta posibilidad y esta oportunidad de conocernos, de poder tener esta entrevista, y bueno, y ojalá, digamos, podamos un día hacerla en la provincia de San Luis, que puedan viajar y poderla tener ahí. Sería un placer, sin ninguna duda. Han quedado un montón de temas pendientes, pero que lo podemos dejar para una próxima oportunidad. Déjeme agradecerle, diputado, a aquellos que hacen también posible esta entrevista desde la producción: Gabriela Bardanca, Valeria Velázquez,
a la gente de la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y a los que manejan la subdirección de prensa y difusión de la biblioteca, que nos dan la oportunidad de poder realizar este programa. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da las gracias por estar siempre del otro lado y los espera la próxima semana en una nueva historia por labor parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Diputado Carlos Ibrahim Ponce, muchísimas gracias. Gracias a vos. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.